Pues sí, se acaba de estrenar en el Teatro de l'Épée de Bois, La Espada de Madera, en la Cartoucherie de Vincennes, a 2 pasos de París, el espectáculo El Duende, adaptación y puesta en escena de un texto de Lorca que ha realizado el actor y director boliviano Marcos Maravia. Este espectáculo cuenta con la valiosa contribución del guitarrista, también boliviano, Piraí Vaca, quien, por cierto, ofrecerá este lunes 16 de mayo un concierto excepcional en el Teatro de l'Épée de Bois. Y para hablarnos de este duende y de sus intensas carreras artísticas, Marcos Maravia y Piraí Vaca han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Marcos. Hola, ¿cómo estás, Jordi? Buenas tardes, Piraí. Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, nosotros, gracias. Permíteme, antes que nada, que explique que ambos habéis nacido en Bolivia, pero que vuestras carreras pasan primero por el extranjero. Piraí, por ejemplo, estudia guitarra en Cuba con Jesús Ortega en el Instituto Superior de Arte de La Habana. ¿Qué supusieron para ti esos años habaneros? Mira, cada etapa fue algo especialmente interesante para mí. Te daré el vistazo general para que veas a qué me refiero. Yo estuve primero un año en la Argentina. En Bolivia no había la posibilidad de estudiar guitarra, entonces me fui un año a la Argentina. No me satisfizo mucho el nivel, lo que estaba sucediendo, y fue entonces cuando anduve en La Habana 7 años, 5 años la licenciatura, 2 años un posgrado. Luego estudié en Estados Unidos también, otro posgrado con Manuel Barrueco, uno de los grandes íconos mundiales de la historia de la guitarra. Y luego estudié 3 años más en Alemania con Hubert Keppel, otro gran guitarrista dentro de la historia mundial de la guitarra. Entonces, ¿sabes qué es lo interesante de todo eso, Jordi? En Cuba aprendí realmente qué significa ser un músico serio, una aproximación seria a la música. Y además en Cuba todo el mundo tenía un nivel técnico asombroso. O sea que solamente respirabas ese aire y se te pegaba. Ahí había que tocar porque todo el mundo tocaba, ¿no? Después en Estados Unidos estudié con Manuel Barrueco, que es más un esteta de la música, un hombre extraordinario que me enseñó a oír, ¿no? Fue una aproximación mucho más intelectual de parte de Manuel Barrueco en Estados Unidos. Y luego en Alemania, de mano de Hubert Keppel, que es un hombre extraordinariamente creativo y bastante loco, desaforado, regresé al cuerpo, regresé a la expresión desde cada célula nuestra. Entonces, ese compendio de países, ese compendio de culturas, esas diferencias de posiciones ante la música es lo que han conformado algo que realmente me emociona mucho. Tu experiencia alemana, Piraí, a pesar de las diferencias culturales enormes entre Cuba y Alemania, fue muy feliz, ¿no? Te quedaste 13 años, me decías. Sí, mira, fue para mí un gran honor haber estudiado con Hubert Keppel y que un par de años después a Hubert se le ocurriera formar un cuarteto de guitarras. Entonces llamó a un griego, a un italiano y a un boliviano. Y estuvimos tocando durante unos 4 años, lo cual fue pues para mí un honor extraordinario que él me llamara a ser parte de este cuarteto. Él se llamaba Phoenix International Guitar Quartet, y con el que tocamos bastante en Europa ese tiempo. Entonces eso fue algo muy hermoso para mí. Luego encontré una compañera, tuve una hija con esa compañera y sin embargo la vida siempre es inextricable. Da muchas vueltas la vida. Marcos, en los años 80 también la situación política de Bolivia te obliga a exiliarte primero a Chile, pero como se dice, sales de la sartén para caer en el fuego, y en Chile está todavía Pinochet, y gracias a una beca del gobierno francés vienes a Francia para estudiar. Ese exilio se convirtió finalmente para ti como en un periodo de formación, ¿no, Marcos? Sí, yo digo siempre que tuve la beca de García Mesa, ¿no?
del general García Beza. No, pero en verdad es el camino de Piraí es muy, muy similar también, porque, bueno, yo allí en Bolivia siempre quise hacer teatro, pero bueno, como no habían escuelas, no había formación, yo me puse a hacer entre 2 años de derecho y el resto a través, ¿no? Y de ahí, claro, en Chile y la beca primero fue para trabajar con Jean-Louis Barrault en su teatro, y es Jean-Louis Barrault que me envió donde Marcel Marceau, ¿no? También esa experiencia ha sido fantástica, ¿no? O sea, es una formación con 2 maestros, ¿no? Del teatro francés, sí. Que desgraciadamente no, nos han dejado Sí. recientemente Marcel Marceau. Te ha quedado incluso en el Duende ahí la huella de Marcel Marceau, ¿no? Quizás. Espero, no, es que yo creo que Reivindicas. esa es la importancia. Mira, creo que nosotros, como todos los artistas, somos una cadena, ¿no? Somos una encarnación o reencarnación del maestro. Entonces, que vamos más allá, sí, pero que vamos a dejar a otros también la misma... El testigo. La misma, el testimonio, ¿no? Creo que eso es escuela artística, ¿no? Cuando uno tiene escuela artística es que se puede ver la línea, ¿no? Y curiosamente ambos habéis decidido volver a Bolivia y hablando de escuelas, en el 2004 creas la Escuela Nacional de Teatro en un barrio pobre que a veces no tiene ni agua potable. ¿Qué fue lo que hizo que te decidieras volver a Bolivia, a tu país? Mira, en el año 2000 yo hacía muchos años que no había estado en Bolivia y como artista sobre todo, y en el año 2000 hicimos una creación, una coproducción entre la Embajada de Francia y el Teatro Municipal de La Paz, y monté una de mis obras que es El vientre de la ballena. Y allí me topé con una generación de jóvenes que hoy son la generación del teatro boliviano, pero que en ese momento tendrían 10 años menos que yo y que vi en sus ojos la misma inquietud, la misma fuerza, el mismo deseo de tener un compromiso real con el teatro, pero que tampoco no existía una formación profesional en Bolivia, no había ningún espacio donde se podían formar. Y es ahí con mi compañera Muriel Roland, que es una actriz francesa, que nos vino al espíritu de decir, yo estaba formando actores aquí en Francia, dando talleres, y me dije, qué estúpido, allí en Francia hay tanta gente que puede formar y que forma, y aquí en Bolivia no hay nadie. Entonces ahí decidimos de encaminar el proyecto de la escuela y también de encaminarlo en un barrio, es uno de los barrios más pobres, pero cuando decimos barrios, tiene 200.000 habitantes. Nada El más y plan nada 3000. menos. Entonces, en el corazón de este lugar, yo quisimos y queremos, y hace ya 12 años que existe, implantar la excelencia. Sabes que hemos tenido convenio con la RESAD, hay muchos regularmente directores de España que van, y en este momento estamos con un proyecto muy importante con Matías Langhoff, que va a montar la misión de Müller allá y donde justamente va también a actuar Piraí y hoy. Entonces es un proyecto que también va a venir aquí a Francia. Piraí Vaca, después de vivir tantos años en Alemania, decides volver a Bolivia, quizás por las mismas razones que Marcos, dar tus conocimientos y evitar que los jóvenes tengan que irse a Argentina a estudiar guitarra. Sí, hay un paralelismo interesante allí. Yo estuve 25 años fuera de Bolivia. Sin embargo, anualmente o casi anualmente regresaba siempre a hacer una gira por 9, 10, 11, hasta 14 ciudades de Bolivia. Una gira que me tomaba un par de meses más o menos. Entonces, jamás me desvinculé de Bolivia. Y en esas giras daba cursos también, eventualmente, cuando podía, cuando me quedaba el tiempo. Y era desolador para mí ver toda esa gente con talento, pero con una dirección muy vaga o nula, ¿no? O sea, esfuerzos que se diluían en la nada porque no había nadie que acopie eso y los desarrolle consecuentemente, regularmente.
Eso lo estuve viviendo durante 15, 20 años, que iba a Bolivia solamente a tocar y eventualmente a dar una que otra clase o uno que otro curso, ¿no? Entonces, y tampoco nunca sentí la necesidad de quedarme allá, ¿no? 2 meses, hasta 3 meses, y a regresar allí donde estaba, en cualquiera de estos 3 continentes que te nombré. ¿Sabes qué? Sin embargo, y además otra cosa, tuve la suerte de no tener que enseñar para vivir. Entonces, a pesar de que me gustaba mucho, ese tiempo siempre quería dedicarlo a mí. Era muy importante para mí, para mi desarrollo personal. Sin embargo, eso ha cambiado con los años. En primera instancia, empecé a sentir algo por dentro que me decía que tenía que regresar a Bolivia después de 25 años, que tenía que hacer algo allá, que hay algo allá que debe ser hecho, que es mi momento para estar, para hacer, para compartir con otra gente. Otra característica que nunca fue mía, yo he sido solista toda mi vida. Y mira vos, regreso, empiezo a dedicar un 20 a 30% de mi tiempo a enseñar, algo que me gusta muchísimo, ¿no? Y que siento que quiero ahora compartir. Y es curioso porque desde que regresé a Bolivia, mira, hace 3 años que no hago una gira como solista en Bolivia. He estado tocando con las orquestas sinfónicas de Bolivia. Hemos presentado el Duende Andaluz con Marco a dúo. He creado un cuarteto de guitarras con otros 3 alumnos sobresalientes con los que hemos hecho ya 3 giras en los últimos años en Bolivia. Entonces, hasta para mí resulta sorprendente haber regresado y de pronto ver que, por lo menos en Bolivia, estoy muy ligado a compartir el escenario, ¿no? Entonces, eso es algo que me llena muchísimo ahora. Volviendo al Duende que acabáis de estrenar en el Teatro del Épée de Bois aquí en Francia, el espectáculo lo habéis creado ahí en Bolivia, ¿no? Antes de traerlo aquí a Francia. Bueno, ¿Cómo fue el encuentro? Lo habéis creado, suena demasiado plural. Aquí el artífice es Marco, ¿eh? Cuéntanos, ¿cómo fue el encuentro con Piraí? Mira, el encuentro con Piraí es hace, no sé, unos 5 años. Yo realicé un espectáculo que se llamaba Cortext, sobre, retomé las pantomimas que escribió Jodorowsky para Marceau y tomé el texto de Jean-Luc Barrault sobre el lenguaje del cuerpo y con eso hice un espectáculo, ¿no? Que lo hice acá en Francia y lo llevé allá a Bolivia y fue la primera vez que Piraí me veía actuar. Yo ya lo había visto tocar y tenía una sincera y profunda admiración por su trabajo y como artista. Y cuando terminó la obra, me miró con sus ojos así y me dijo, oye, tenemos que hacer algo juntos, me dijo. Y claro, el problema era cómo encontrar qué hacer juntos, ¿entiendes? Porque estar con él es estar con un monumento artístico, te fijas, tiene mucha fuerza en el escenario. Entonces, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí? Leer unos poemas y que él... No, entonces pasaron 3 años buscando qué hacer juntos hasta que encontré la teoría del juego del duende Lorca. Y me dije, con esto podemos hacer algo los dos, porque él tiene su espacio, que es la música española, y yo tengo este espacio que es el discurso de Lorca. Y luego después ya hice yo una adaptación de la obra, porque escribí todo el inicio y todo el final, no son de Lorca, es una adaptación teatral que hice de esa conferencia que en el 36 Lorca dio en Buenos Aires y en La Habana sobre el espíritu del duende en el flamenco, ¿no? Y a partir de ahí también Piraí se prestó al juego de ser actor también y es una cosa muy, muy rara. Yo nunca he visto mucho esa plasticidad, esa supleza en músicos que tiene Piraí, que es muy agradable. Él realmente actúa, está ahí. Quizás el punto en común que tenéis Piraí Vaca y Marcos Malavia es el duende. Ayer estuve en el teatro y había duende, ¿no? ¿Qué es el duende para vosotros?
Mira, cuando Marcos fue invitado en el Festival Internacional de Teatro para hacer este espectáculo unipersonal, está solamente él durante una hora y un poco más, yo terminé con la boca abierta, ¿no? Yo lo conocía más o menos, digamos. Sí, era amigo de mi padre también, Marcos. Pero cuando vi lo que Marcos hizo ahí, realmente me impresionó muchísimo, muchísimo, ¿no? Y eso es el duende. Haber quedado a un nivel emocional profundamente tocado, pero también pero a la vez también a un nivel intelectual, ¿no? Y que luego eso todo se mezcle, se confunda lo uno con lo otro. Eso es duende, haber quedado, que haber visto eso te haya cambiado. Eso hace el duende. Marcos, ¿cómo se convoca al duende? ¿Con técnica o con inspiración, con trabajo? ¿Hay un secreto? Mira, yo pienso que el duende es cuando sabemos que estamos haciendo algo que está mucho más allá de nosotros y que no simplemente somos conductores de ese mensaje, de esa energía que nos atraviesa. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que dormir para interiormente. Como decía, también se dice, hay que buscar la noche al interior de sí mismo, ¿no? Y de Latour decía, ¿no? Hay que buscar la noche al interior de sí mismo. Y creo que en esta búsqueda de la noche al interior de sí mismo surge algo que es mucho más grande que nosotros. Creo que eso es el duende, que estamos como artista, estás en el escenario con algo que es mucho más grande que ti y que no puedes comprender. Quizás Piraí estará de acuerdo conmigo. Sin una gran técnica detrás no hay duende. Absolutamente, ¿no? Además le has preguntado justo a la persona correcta porque yo soy un gran aficionado al estudio de la técnica, ¿no? Siempre creo que si puedo tocar la guitarra con cierta solvencia, no es porque tenga alguna habilidad especial, sino porque el estudio de la técnica es básico para mí y me gusta. Y veo cómo intento en mi estudio de esa técnica con la mínima cantidad de recursos lograr lo máximo, ¿no? También mi incursión en las artes marciales, que es mi otra pasión, me ha dado una conciencia distinta del cuerpo, lo cual me permite tener actitudes mucho más orgánicas, anatómicas, que las empleo a la hora de tocar. Entonces la técnica es absolutamente, recontramente fundamental. Y lo ideal es que después, además de eso, haya este otro trabajo interno. Este otro trabajo interno en el cual, esto es un ejemplo que quizás pueda ilustrar bien. ¿Sabes cuándo suceden los momentos más extraordinarios cuando estás tocando? Exactamente cuando no haces todo lo que estaba planificado. Es en ese instante donde sucede la magia. Por supuesto que uno tiene una conciencia exacta de la estructura, de qué va primero, qué va después, qué está por encima, qué está por debajo, pero en el momento artístico encima de un escenario, cuando eso se cambia, se varía por alguna razón desconocida, ahí es donde realmente surge la magia, ¿no? Es como decir, te olvidas de todo lo que aprendiste para que esa otra fuerza de la que Marco habla opere a través tuyo, ¿no? Hay que estar siempre en desequilibrio, Marcos. El actor también tiene que viajar en esa línea, en esa cuerda floja. Totalmente, totalmente. Pero yo encuentro siempre los grandes músicos, los grandes intérpretes, como es Piraí, son las personas que hablan con la mayor justeza, la mayor precisión de lo que es interpretar, de lo que
qué es lo que exige la interpretación. Muy a menudo los actores no tienen esa conciencia y no saben cómo hacen para interpretar, y algunos simplemente hacen teatro. Entonces, claro, convocar ese vacío, ese desequilibrio, es fundamental, es fundamental. Se te cae algo, es que el teatro además es vivo, ahí estamos, no se vuelve a hacer, no se repite nunca, como dice Lorca, como no pueden repetirse las olas del mar, ¿no? En la tempestad, es igual, no puede repetirse las cosas. Creo que eso es una cosa muy importante, es que no hay posibilidad de repetición y que cada vez que uno entra en el escenario, por lo menos lo que me sucede, yo tengo no sé, unos cuantos segundos donde tengo la impresión de haber olvidado totalmente todo. Todo, no sé ni el texto, no sé cómo tengo que comenzar, y es mi clown que va a continuar. Es ese desequilibrio, sí. Esa es la gran ventaja del teatro sobre el cine, y que me perdonen mis compañeros que están en el Festival de Cannes. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro de l'Épée de Bois, en la Cartoucherie de Vincennes, para el espectáculo El Duende, con Marcos Malavia y Piray Vaca, pero sobre todo esta noche para el concierto excepcional de Piray Vaca en el mismo Teatro de l'Épée de Bois. Muchísimas gracias, Marcos, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Piray, y mucho éxito aquí en Francia. Muchas gracias a ti, Jordi. Gracias a vos, Jordi. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, hoy podemos hacerlo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo a ambos y permitidme saludar también a Jonathan Bretty, quien ha estado a cargo de la realización visual y sonora, naturalmente, de esta emisión. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias.